Capítulo 881. ¿Dónde se encuentra? En el centro de mando, tenuemente iluminado del buque insignia del Ejército Estrella Negra, el leve y rítmico pitido del comunicador holográfico resonaba en el aire estéril, señalando el inicio de otra intrincada red de intriga interestelar. Philip, el eficiente asistente de A con su avatar digital brillante flotando en el aire, envió un mensaje y recibió una respuesta solo unos segundos después. La respuesta se materializó en la pantalla holográfica, con sus líneas virtuales centelleando con urgencia. Maestro, quieren reunirse contigo en privado. Puedes decidir el tiempo y el lugar. La voz sintetizada de Philip llevaba un leve tartamudeo electrónico, como si imitara un momento de excitación, mientras su avatar parpadeaba con luces azules suaves que danzaban por los paneles de control. Si acepto una reunión privada, podría complicar las cosas aún más. Pensó ansiado para sí mismo, con los ojos afilados entrecerrados mientras se recostaba en su silla de mando de alta tecnología, la superficie de metal frío presionando contra su traje blindado. La habitación a su alrededor era un enjambre de actividad, con pantallas holográficas mostrando mapas estelares y flujos de datos, su suave resplandor proyectando largas sombras en las paredes metálicas. Se acarició la barbilla pensativamente, con la mente corriendo por los riesgos y recompensas potenciales. Este asunto era un poco delicado, ya que la Federación de Luz lo había buscado directamente. Sin embargo, como un más allá de grado, sus aliados no eran subordinados de ninguna civilización universal, tenía un cierto grado de libertad y derechos. Incluso si la dinastía Carmesís se enteraba de esta reunión, no sería un gran problema. Solo otra capa en el complejo tapiz de la política galáctica. Después de unos segundos de contemplación, la expresión de Anxiao se endureció con determinación, su voz firme y autoritaria mientras finalmente hablaba. Diles que no acepto una reunión privada. Por ahora, no deseo tener un secreto compartido con ellos. En su lugar, invítalos al Ejército Estrella Negra como invitados. Pueden venir si quieren, pero no hay necesidad de reunirme si no están dispuestos. Sus palabras fluyeron con una autoridad natural, teñidas de un toque de humor irónico que reflejaba su confianza como un líder experimentado que había navegado por innumerables crisis. Hizo un gesto desdeñoso hacia el holograma. Su brazo mecánico zumbando suavemente con prótesis mejoradas, enfatizando su punto sin un rastro de duda. La otra parte fue la que tomó la iniciativa de contactar, y Anxiao sabía que no había hecho nada malo. No le convenía actuar de manera furtiva, como algún operativo sombrío en las profundidades del espacio. Al invitarlos a su territorio abiertamente, podía mantener el control y evitar alimentar malentendidos que podrían pintarlo como conspirando con la Federación de Luz. En lo profundo, esta es mi zona, y yo establezco las reglas, no otro. Reflexionó, con un destello de satisfacción cruzando su rostro mientras observaba el mensaje transmitirse. La segunda misión relacionada con el embar del espacio-tiempo requería que contactara a los descendientes de Congelador del espacio-tiempo. Con la Federación de Luz protegiendo a esa raza, Anxiao aún no la había completado, pero este enfoque inesperado de ellos se sentía como una pequeña y afortunada sorpresa. Le ahorraría una considerable energía en rastrearlos. Sin embargo, no podía permitirse parecer demasiado ansioso, al fin y al cabo, como ellos habían iniciado el contacto, las reglas del juego las dictaría él. Después de enviar la invitación, la Federación de Luz no respondió de inmediato, como si estuviera sopesando sus opciones con cuidado en algún centro de mando distante. Anciano estaba demasiado ansioso por ello. Volvió su atención a otra cosa, extendiendo la mano para tomar su comunicador del elegante y pulido escritorio a su lado. El dispositivo se activó en su agarre, con su superficie fresca y receptiva. El rostro de Tarroko apareció en la pantalla,
sus facciones marcadas por el cansancio de un oficial de alto rango que había pasado años comandando flotas en el implacable mundo parpadeante. Lo saludó a Ang Xiao con una sonrisa cálida y conocedora que arrugaba las comisuras de sus ojos. Black Star, ¿por fin tienes tiempo para contactarme? Ha pasado demasiado tiempo, estaba empezando a pensar que nos habías olvidado aquí fuera. Su tono era ligero y amistoso, como el de viejos aliados, pero debajo se notaba un alivio genuino en su voz, como si la llamada de Ang Xiao fuera un faro en la inmensidad del espacio. Jefe comandante, ¿cómo te han tratado las cosas últimamente? Angia respondió con una risita, su voz rica y atractiva, recordando su historia compartida para relajar la conversación. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el holograma, transmitiendo un interés genuino que ocultaba la profundidad estratégica de sus preguntas. ¿Qué decir? Es lo de siempre. Seguimos aquí en el mundo parpadeante, comiendo polvo y empujando contra lo desconocido. ¿Cuándo planeas volver a unirte a la exploración? Podríamos usar tu experiencia. Las palabras de Tarrokov mezclaban frustración y optimismo, con las manos gesticulando animadamente en la pantalla como si estuviera allí en persona, enfatizando los desafíos de su misión continua. En un rato, dijo Ang Xiao con casualidad, aunque en su mente ya estaba calculando plazos y riesgos. Date prisa, entonces. La primera fase de exploración está por terminar en unos años y pasaremos a la fase de construcción. Solo después de digerir los territorios en esos 3 cúmulos estelares lanzaremos la segunda exploración. La explicación de Tarrokov fue precisa como un informe militar, su voz firme a pesar del agotamiento subyacente de manejar operaciones interestelares vastas. Ang Xiao cambió entonces el tema, con una expresión más seria, las líneas de su rostro profundizándose al abordar asuntos más graves. No he estado en contacto con el mundo exterior por un tiempo, y las negociaciones deben haber durado meses. ¿Ha llegado el Dinastía a un acuerdo con la Iglesia Arcana? No debería haber problema. Asintió Tarrokov, con su imagen en la pantalla estabilizándose mientras hablaba. En la superficie, ambos lados parecen estar en conflicto, pero ya han acordado lo básico en privado. Solo queda pulir los detalles. La Iglesia Arcana pagó un precio alto para rescatar a sus expertos. Es confidencial, pero digamos que hicieron concesiones masivas en asuntos militares, económicos y políticos. Incluso entregaron algunos de sus planos tecnológicos avanzados. Al final, el Dinastía prometió liberar a 3 más allá del grado A, Dylan, Taylor y Mercer. Solo Sackman sigue en nuestra custodia como moneda de cambio. Sus palabras eran medidas y profesionales, reflejando su rol como estratega clave, pero había un toque sutil de satisfacción en su tono por las ganancias del Dinastía. Ang Xiao asintió lentamente, asimilando la información. La base de cualquier civilización radica en su gente, y los conflictos suelen girar en torno al estatus y los recursos. En el gran esquema de la historia de una civilización, incluso un más allá del grado, A es solo una estrella fugaz pasajera. Liberar a 3 cautivos a cambio de tales recursos era un acuerdo que el Dinastía estaba más que dispuesto a hacer. Esto subrayaba el delicado equilibrio entre las 3 civilizaciones universales. Chocaban abiertamente, pero también trabajaban para suprimir amenazas por debajo y mantener el orden en la galaxia. Bien, ¿cómo manejaron el ámbar espaciotemporal? Preguntó Ang Xiao, su voz teñida de curiosidad y un toque de protección, sabiendo bien la importancia de ese tesoro. Como la Iglesia Arcana lo había investigado, el nombre se había extendido por el universo, elevando el estatus de Black Star con su posesión tanto del cubo de evolución como del ámbar espaciotemporal. La Iglesia Arcana no puede romper el sello y quiere la ayuda del Dinastía. Hemos estado alargando el asunto, lo cual es por eso que no has oído nada todavía. Explicó Tarrokov,
con los ojos escaneando algo fuera de la pantalla antes de continuar. ¿El Dinastía planea aceptar? La Iglesia Arcana está ofreciendo un precio alto y el Dinastía va a pedirte que liberes a uno de los cautivos. También quieren que vayas a la Galaxia Central. De acuerdo. Respondió Ang Xiao, con un tono resuelto. Con los jugadores prosperando en la civilización Gulal y el mundo parpadeante, no tenía necesidad inmediata de intervenir hasta el final de la versión 3. Lo que le dejaba libre para otras actividades. Además, ya estaba preparándose para viajar a la Galaxia Central en busca de aliados contra Esgod, esa espina constante en su costado. Esgod ha sido una sombra sobre mí por demasiado tiempo. Necesito terminar con esto antes de que se intensifique. Pensó Ang Xiao, un torrente de determinación apretando su pecho mientras recuerdos de escapes por poco le cruzaban la mente. Quisiera preguntar, ¿ha encontrado el Dinastía a Esgod todavía? Hemos descubierto algunas pistas. Testigos reportaron avistamientos del arca caída en el río estelar primigenio. Parece que el cúmulo de agujeros de gusano en el anillo estelar roto los transportó allí. La respuesta de Tarroko fue cautelosa, con una expresión de optimismo guardado. Mientras sepamos su paradero. Dijo Ang Xiao, su voz firme pero cargada de una resolución intensa que insinuaba su venganza personal. Con la Iglesia Arcana echándose atrás, el Dinastía finalmente puede asignar personal para lidiar con Esgod y sus cómplices. Tarroko observó el rostro determinado de Ang Xiao a través del holograma, con una sonrisa conocedora asomando en sus labios. Siento que estás extremadamente decidido a eliminar a Esgod. No es solo por el cubo de evolución, ¿verdad? Así es. Lleva años codiciando el cubo de evolución y casi me acaba. ¿Cómo no odiarlo por eso? Ang Xiao se encogió de hombros, el gesto casual, pero sus ojos ardiendo con una intensidad feroz que revelaba la profundidad de su animosidad. No se trataba solo del artefacto, Esgod representaba una bomba de tiempo. Una amenaza que podría desbaratarlo todo si se dejaba sin control. Esto no es lo mismo. Negó Tarroko con la cabeza, su voz desvaneciéndose con una comprensión tácita. Percibía la urgencia en el rencor de Ang Xiao, como si Esgod representara una amenaza catastrófica que iba más allá de rencores personales. De todos modos, los altos mandos han despachado fuerzas para atacar al arca caída. Esgod no está en su base principal ahora. El Dinastía planea enviar un equipo para eliminarlo y estás en la lista. Incluso si no hubieras preguntado, te habrían contactado. De acuerdo, estaré allí. Puedo unirme a esta misión en mi camino a la Galaxia Central. Aceptó Ang Xiao sus palabras finales y comprometidas. Luego, cerró la llamada con algo de charla casual, compartiendo unas cuantas bromas ligeras sobre los viejos tiempos antes de terminar la transmisión. Mientras la pantalla se desvanecía, Ang Xiao reflexionó sobre Esgod, el jefe final de la facción del mal que había evadido la muerte una y otra vez. Las tres civilizaciones universales habían intentado eliminarlo antes, pero sin éxito. Tal vez ellos lo vean como solo otra demostración de fuerza, pero yo sé más. Si puedo terminar con él ahora, evitaré que el árbol del mundo entre temprano y amenace todo lo que hemos construido. Pensó, una oleada de resolución arrollándolo. No era ingenuo sobre las capacidades de las tres civilizaciones universales, habían ganado una victoria pírrica en su vida anterior. Pero con figuras clave aún en etapas tempranas de crecimiento, el resultado era incierto. Especialmente los jugadores, cuyo ascenso impredecible podía inclinar la balanza. Justo en ese momento, Philip recibió la respuesta de la Federación de Luz, confirmando su aceptación de la invitación. La notificación sonó en el centro de comando, trayendo a Ang Xiao de vuelta al presente. En el otro lado, en el fuerte fortificado de la Federación de Luz, en el anillo estelar roto, la atmósfera estaba tensa y cargada de anticipación. Mona dejó su comunicador en la consola elegante, su piel azul claro, brillando bajo
las luces artificiales intensas, con cristales como diamantes incrustados en su carne que capturaban el resplandor como fragmentos de una estrella congelada. Como emisario encargado de contactar a An Xiao y descendiente del congelador espaciotemporal, sentía el peso de su herencia presionándolo. Blackstar ha aceptado reunirse con nosotros. Reportó Mona a los altos mandos, su voz firme, pero con un leve matiz de nerviosismo, sus facciones cristalinas reflejando el ambiente estéril de la habitación. Bien, recuerda tu misión. Primero, sondea con cuidado la actitud de Blackstar. Segundo, investiga los orígenes del ámbar espaciotemporal. Si el sondeo no va bien, no menciones el trueque. Y, pase lo que pase, evita cualquier movimiento innecesario. La respuesta de sus superiores fue clara y autoritaria, resonando a través del enlace de comunicación con el peso de una diplomacia de alto riesgo. Mona asintió solemnemente, los ojos entrecerrados con concentración mientras absorbía las instrucciones. La Federación de Luz desesperadamente quería deshacer el sello en el cetro de los 10.000 deidades, pero Blackstar era un aliado leal del Dinastía, lo que hacía improbable que ayudara sin incentivos significativos. Sin ofrecer beneficios sustanciales, Blackstar no tenía razón para arriesgarse a ofender al Dinastía. Podía acceder a la mayoría de los recursos a través de ellos, así que cualquier acuerdo dependería de descubrir las demandas ocultas de Blackstar. Aunque las posibilidades eran escasas, la Federación de Luz tenía que intentarlo. Vader no podía soportar la idea de que el cetro siguiera inútil, especialmente después del enfrentamiento con la Iglesia Arcana. Necesitaban alguna ganancia para justificar sus movimientos audaces. No haré nada precipitado, pero Su Excelencia Manison. Mona se volvió hesitante hacia un anfitrión mecánico inactivo cercano, su diseño intrincado zumbando levemente con energía en espera, controlado remotamente por ella hasta que la conciencia de Manison descendiera. Al oír su nombre, Manison se materializó a través de una proyección a larga distancia, su forma holográfica imponente y enigmática, radiando un aura de poder antiguo. No necesitas preocuparte por mí. Iré a visitar a Blackstar en mi carácter personal y no interferiré en tus asuntos. Su voz era profunda y mesurada, cargada con el peso de una leyenda de mecánicos que había moldeado galaxias. Mona solo podía sentir, sabiendo que a su nivel, no tenía autoridad sobre alguien como Manison. El anciano mecánico sacudió ligeramente la cabeza, con una expresión extraña, casi divertida, cruzando sus rasgos digitales. En verdad, Manison había estado ansioso por este encuentro durante algún tiempo, vigilando de cerca a todos los mecánicos prominentes de más allá del grado A. La reputación de Blackstar se había extendido como la pólvora entre las filas, y ansiaba probar la fuerza del mecánico más joven en persona. Solo entonces podría evaluar el costo real de adquirir el ámbar espacial. Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 882 Encuentro, segunda cadena de misiones completada. Al abrirse la puerta con un suave siseo, An Xiao emergió de la sala de entrenamiento, con sus ojos afilados escaneando el corredor frente a él, aún vibrando con la energía residual de su avance reciente. Después de alisarse el uniforme negro y crujiente con meticulosidad y peinarse el cabello oscuro hacia atrás con un gesto practicado, An Xiao salió al corredor plateado y blanco. Las paredes brillaban bajo el suave resplandor blanco de las lámparas empotradas en el techo, proyectando sombras alargadas que danzaban como susurros de luz en el vasto pasillo en forma de anillo. A ambos lados, puertas marcadas con números negros en negrita conducían a otras salas de entrenamiento, cada una un santuario de disciplina y poder. Una pantalla virtual suspendida flotaba cerca,
mostrando los detalles de los ocupantes en texto holográfico nítido. Este era el refugio de entrenamiento dedicado a los oficiales de élite del ejército, un lugar donde el aire zumbaba con la leve vibración de la maquinaria y el olor a metal pulido persistía. Esta base satélite, una fortaleza colosal dentro de la sede, se extendía a través de múltiples secciones interconectadas, con Anxiao ubicado en el área central segura y pulsante. Se detuvo un momento, colocando una mano en su estómago firme, sintiendo el torrente de vitalidad de su reciente aumento de poder fluir a través de él como un río de energía fundida. Sin embargo, debajo de esa exuberancia física, una fatiga mental lo carcomía, como si sus pensamientos se hubiesen estirado hasta el límite durante la intensa sesión. Necesito recargar energías. Pensó, Pero atascarme con esos paquetes de nutrición insípidos día tras día embotará mis sentidos más rápido que una hoja oxidada. decidiendo optar por una comida adecuada para rejuvenecer tanto el cuerpo como el espíritu, fijó su rumbo hacia el área de comedor, un centro vital que atendía a las diversas necesidades de los miembros del ejército. El área de comedor era más que un lugar para alimentarse, era un crisol de culturas, donde chefs de varias razas preparaban platos que tentaban el paladar con especias y sabores exóticos, convirtiendo comidas simples en sinfonías de gusto. Dado el inmenso tamaño de la base, vehículos de suspensión antigravedad zumbaban por los corredores como depredadores silenciosos, cortesía del Departamento de Logística. Anxiao, siempre eficiente y cómodo en su dominio, optó por no caminar la larga distancia. Invocó uno de estos vehículos elegantes con un gesto rápido, sus motores ronroneando al activarse mientras programaba la ruta. El zumbido de su sistema de propulsión se fundía a la perfección con los sonidos ambientales de la base. A medida que el vehículo se acercaba, el distante rugido de charlas y utensilios chocando se intensificaba, envolviendo a Anxiao en una ola de ruido animado que hablaba de camaradería y hambre saciada. El área de comedor bullía como un mercado próspero. Un mar de figuras uniformadas que se movían entre mesas cargadas de bandejas humeantes, sus rostros iluminados por la simple alegría de comidas compartidas, sin importar la hora. Seguía siendo el corazón del pulso social de la base. Anxiao aterrizó el vehículo en la plataforma de acoplamiento designada con un deslizamiento suave, bajando al suelo metálico y frío. El momento en que entró, las cabezas se volvieron y las conversaciones se detuvieron, como si una ola invisible hubiese recorrido la multitud. Miembros del ejército que descansaban cerca de la entrada, con el vientre lleno y el espíritu alto, se enderezaron con una mezcla de respeto y emoción al verlo. Uno de ellos, un oficial corpulento con una cicatriz en la mejilla, ajustó rápidamente su postura. Comandante del ejército, buen día. Dijo el oficial, su voz firme pero teñida de admiración genuina, los ojos un poco más abiertos, como si la mera presencia de Anxiao dominara la habitación. Oh, buen día. Respondió Anxiao con naturalidad, su tono cálido y accesible, con una sonrisa sutil jugando en sus labios. ¿Ya han comido todos? Siempre se esforzaba por reconocer a sus subordinados cada vez que se encontraba con ellos en la sede. Su actitud era relajada y amigable con su gente, reservando su aura más imponente para los foráneos. Al asentir en respuesta, el rostro del oficial se iluminó con un sentido de orgullo, olvidando su postura casual anterior. Al entrar en el vasto salón, la atmósfera cambió palpablemente. El aire estaba lleno de aromas ricos de carnes chisporroteantes y especias exóticas, mezclándose con el vapor que subía de las ollas comunales. Muchos pares de ojos se clavaron en Anxiao, sus miradas una mezcla de asombro y curiosidad. La habitación cayó en un breve silencio reverencial antes de que los murmullos reanudaran.
pero no antes de que varios miembros se levantaran de sus asientos, sus movimientos apresurados respetuosos, saludándolo con gestos precisos. Otros, quizás reclutas más nuevos, permanecieron sentados, con los tenedores en el aire, mientras robaban miradas, sus expresiones una mezcla de maravilla y vacilación. Después de todo, Anxia era más leyenda que hombre para muchos. El ejército de Black Star había crecido exponencialmente, atrayendo oleadas de nuevos miembros que nunca habían visto a su líder. Anxiao prefería las sombras de las áreas centrales, evitando los reflectores, lo que solo aumentaba su aura misteriosa en la mente de sus tropas. Los eventos recientes involucrando al enemigo del arcano habían elevado aún más su estatus, envolviéndolo en un halo casi mítico que hacía que su presencia pareciera más grande que la vida. En una organización tan vasta como la suya, facciones internas habían surgido naturalmente. Cliques formados por diferentes razas y tribus, cada una con sus propias agendas. Sin embargo, Anxiao era la fuerza inquebrantable que lo mantenía unido. Su mera aparición acallaba cualquier discordia, unificando al ejército bajo su sombra dominante. No me hagan caso, sigan comiendo. Dijo Anxiao con un gesto impotente de la mano, su voz llevando un toque de diversión teñida de resignación. Esta era precisamente la razón por la que evitaba estas salidas públicas. Cada visita se sentía como una inspección improvisada, dejándolo con una sensación persistente de aislamiento en medio de la multitud. ¿Qué camino tan solitario recorro? Pensó. Rodeado de lealtad pero siempre apartado. Justo entonces, un alegre llamado atravesó el bullicio, sacando a Anxiao de sus pensamientos. Girando la cabeza, vio a Silvia agitando la mano con entusiasmo, sus ojos brillantes, llenos de energía, mientras estaba sentada con Aroshia en una mesa cercana. Silvia, con sus rasgos juveniles y expresión determinada, estaba a mitad de su comida, mientras que Aroshia, el ser de energía enigmático, se concentraba intensamente en una montaña de comida frente a ella. Anxiao se acercó con pasos decididos pero relajados y se sentó en el asiento opuesto a Silvia. Tomó un jugoso muslo de pollo de su bandeja, la piel dorado, marrón brillando bajo las luces del salón. Al morderlo, la carne tierna liberó una explosión de sabores sabrosos, con jugos fluyendo abundantemente y destando sus papilas gustativas con un calor satisfactorio. Después de unos cuantos masticadas, una esencia aún más profunda y aromática se desplegó, haciendo que saboreara el momento como una indulgencia rara. El sabor es bastante bueno, comentó Anxiao, su voz teñida de apreciación genuina, con una sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro. Definitivamente deberíamos aumentar el salario de los chefs aquí. Se han superado con esto. Devoró el muslo en unos cuantos bocados rápidos, lamiendo las esquinas de su boca para capturar los últimos rastros de sabor antes de volverse a los otros platos en su bandeja, cada uno una colorida variedad de cocina galáctica. Y recuerda asignar fondos al departamento de comedor, agregó su tono ligero pero firme. para investigar un nuevo sabor de fluido nutricional. Soy todo por la innovación. Podría hacer que esas comidas rápidas sean un poco más emocionantes. Silvia se detuvo, con el cuchillo suspendido sobre sus verduras, y emitió un gruñido juguetón. Entendido. Te encantan esos fluidos nutricionales. Respondió ella, sus palabras goteando de sarcasmo afectuoso, rodando los ojos en fingida exasperación mientras cortaba una hoja crujiente con precisión. Su personalidad brillaba, eficiente y sin tonterías, pero siempre lista con una réplica ingeniosa. Comer una comida toma al menos 10 minutos, pero tragarse un tubo de fluido nutricional solo necesita 3 segundos. Bromeó Anxiao, sus ojos brillando con picardía mientras se recostaba un poco. Me gusta el método más eficiente. Deberías aprender de mí, hermana. Se trata de maximizar el tiempo. Soy yo la que está enterrada en papeleo y recados mientras él se relaja con tiempo extra para filosofar sobre la eficiencia. Pensó Silvia,
rodando los ojos de nuevo mientras volvía a su comida, un destello de leve frustración cruzando sus facciones, aunque su cariño por Anxia era evidente en su postura relajada. Cambiando su atención, Anxiao se volvió hacia Roxia, que seguía absorta en su festín. Su rostro inexpresivo, enmarcado por cabello plateado fluido, se movía con el ritmo mecánico de un roedor. Las mejillas hinchadas mientras consumía metódicamente una pila de comida que superaba el tamaño de la porción de Silvia, fácilmente 10 veces más grande. Aroshia, con su belleza etérea y demora tranquila, se había convertido en una figura querida en el ejército, su destreza en combate y apariencia impactante ganándole legiones de admiradores y fanáticos entre los jugadores. ¿Cómo has estado? Preguntó Anxiao, su voz suave, teñida de una pizca de preocupación por su vieja compañera. Murmuró Arochia, sin levantar completamente la cabeza, su enfoque inquebrantable en la montaña culinaria frente a ella, sus palabras amortiguadas, pero transmitiendo un sentido de contentamiento. Anxiao sabía que sus caminos se habían separado, las habilidades de Orochia ya no encajaban en sus operaciones de alto riesgo, pero su popularidad y historia única la mantenían en un rol especial dentro del ejército. Debo mantener distancia por ahora. Pensó, especialmente con la misión de reinicio acercándose. Alienar al Imperio Mecánico por algo menor no vale la pena, y la persistencia de Rizda es una complicación que no puedo manejar todavía. Eso es correcto, dijo Anxiao, dirigiéndose directamente a Silvia, su tono cambiando a uno de negocios. Como ya estás aquí, no tendré que enviar la noticia por separado. Silvia levantó la vista, arqueando las cejas en sorpresa, con un pedazo de verdura aún en su tenedor. En los próximos días, alguien de la Federación de la Luz vendrá a visitarme. Por favor, encárgate de los preparativos y asegúrate de que todo esté en orden. Dejó el tenedor, su expresión se volvió seria, con una mezcla de curiosidad y cautela que brillaba en sus ojos. Maestro, usted está aliado con la dinastía. Recibir a alguien de la Federación de la Luz no parece, no parece lo más sensato. Sus palabras eran medidas, reflejando su rol como su asistente siempre confiable, siempre pensando varios pasos por delante. Ellos se comunicaron primero, explicó Anxiao, con la voz calmada y razonable, aunque un destello de intriga bailaba en su mirada. Al menos, tengo que escuchar lo que tienen que decir. Es un asunto de negocios, no de traición. Antes de que pudiera elaborar más, una voz lo interrumpió desde atrás, cargada de emoción nerviosa. Estrella Negra, yo, tengo algo para ti. Anxiao se giró para ver a un jugador masculino, con su adí flotando sobre su cabeza como una insignia digital, extendiendo un objeto negro con manos ansiosas. Otro más que cree que un regalo aumentará mi favorabilidad. ¿Me ven como algún NPC que da misiones? Anxiao pensó, reprimiendo un suspiro, mientras aceptaba el ítem, que resultó ser un mineral ligeramente raro. Los ojos del jugador estaban muy abiertos con esperanza y su rostro enrojecido por la anticipación. Gracias, dijo Anxiao, forzando una sonrisa educada, aunque su paciencia se estaba agotando. Sabía por experiencia que estas interacciones eran inevitables, pero el gesto le parecía vacío, ya que podía obtener tales minerales con facilidad. El jugador se quedó allí, mirando a Anxiao con expectativa, pero cuando no apareció ninguna notificación, se rascó la cabeza y su expresión cambió a arrepentimiento. ¿Puedo recuperar mi regalo? La sonrisa de Anxiao se tensó y un destello de irritación cruzó por sus facciones. No, respondió con firmeza, su voz estable, pero con un matiz de exasperación. Sin desanimarse, el jugador insistió. ¿Hay algo que quieras que haga? No, solo vete. Pensó Anxia internamente, aunque mantuvo la compostura. En este momento, no tengo nada para que hagas, dijo con una sonrisa inocente que ocultaba sus verdaderos sentimientos. Si estás libre, ¿qué tal si vas a la civilización Gulal para unirte a la guerra allí, o ayudas con las exploraciones en el mundo parpadeante? Debería haber mucho para ti, las oportunidades abundan.
Sus palabras, aunque útiles en la superficie, llevaban un sutil empujón para que el jugador se fuera. Está bien entonces. El jugador se detuvo, con el rostro marcado por la pena y el arrepentimiento, antes de alejarse arrastrando los pies. Para evitar atraer más atención, Anxiao terminó su comida rápidamente. El ruido de los utensilios y los murmullos a su alrededor se desvanecieron en el fondo mientras saboreaba los últimos bocados. Salió del área de comedor con pasos apresurados que resonaban en los pisos de metal, dirigiéndose al departamento de logística para verificar el progreso de Nero. El talento, el sentido mecánico perfecto, era algo que había codiciado durante años y monitoreaba el desarrollo de Nero con un interés agudo. Al llegar al departamento de logística, Anxiao entró en la oficina de Reynolds, donde el aire estaba cargado con el olor a lubricante y libros viejos. Allí, extendido sobre una mesa apilada de manuales técnicos, estaba Nero. La poción de sangre de dragón había funcionado maravillas, infundiendo a su joven rostro un brillo saludable y una energía ilimitada, aunque su expresión se torcía en una mueca amarga, como si cada ecuación fuera una píldora amarga. Sus pequeñas manos agarraban el bolígrafo con fuerza, garabateando furiosamente, con la punta raspando el papel con intensidad frustrada. Pequeño Nero, tu padrino está aquí para verte. Dijo Anxiao con una sonrisa cálida, su voz cortando la quietud intensa de la habitación. Nero ni siquiera levantó la vista, girando la cabeza con un puchero gruñón, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo mental. Anxiao dirigió su mirada a Reynolds, el jefe del departamento, cuyas facciones serias se suavizaron un poco al hablar. ¿Cómo va su progreso? La poción de sangre de dragón ha sido invaluable, respondió Reynolds con un tono serio y mesurado. Ha eliminado la necesidad de dormir, permitiéndole avanzar rápidamente. Pronto estará listo para la teoría introductoria, y he planeado incorporar clases prácticas de maquinaria en la siguiente fase. Al mencionar las clases prácticas, la mano de Nero tembló y el bolígrafo cayó sobre la mesa con un sonido agudo. Su cuerpo se congeló en el lugar como si lo hubiera golpeado un rayo. Anxiao sonrió con picardía, un brillo diabólico en los ojos. Eres un mentor exigente de verdad, Reynolds, moldeándolo en un prodigio de las máquinas. La puerta se abrió de nuevo y Fading entró, con sus amplias túnicas azules ondeando con gracia. Al ver a Anxiao, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y genuina. Estrella Negra, tú también estás aquí. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Anxiao, levantando una ceja con curiosidad. Vine a ver a Nero. Rió Fading, con la voz suave y tranquilizadora. Y a jugar unas cartas con él. Nero saltó de su asiento, lanzándose a los brazos de Fading como a un salvavidas, y luego le sacó la lengua a Anxiao con una rebeldía infantil. Tos. Fading pasa de vez en cuando a jugar cartas con Nero durante su tiempo libre, explicó Reynolds con un toque de disculpa en la voz. La expresión de Anxiao cambió a una de sorpresa leve. ¿De vez en cuando? Preguntó insinuando más frecuencia. Una vez cada 15 días. Reynolds admitió. Nero sacó ansiosamente las cartas de Wayne, su melancolía anterior desapareciendo mientras arrastraba a Fading hacia la mesa. Fading se rió entre dientes, sacando su propia baraja con una gracia pausada y relajada. Y los dos comenzaron su juego. Anxiao observaba desde un lado, con las cejas temblando ante la escena. Los movimientos de Nero eran practicados, casi expertos, un testimonio de su pasatiempo oculto. ¿Es esta la influencia de Hadabi y Herles, mi pequeño prodigio, desviado por los juegos? Anxiao pensó, con una mezcla de desazón y diversión burbujeando dentro de él. Decidió intervenir de manera sutil, lanzando una maldición de suerte sobre Nero antes de escabullirse en silencio. Durante los siguientes días, Anxiao dedicó su tiempo a adaptarse a su fuerza mejorada, que fluía a través de él como una ola gigante, y a resolver tareas diversas en preparación para la reunión con la Federación de la Luz.
Cuando la nave espacial finalmente llegó, sus motores retumbaban al tocar tierra en la sede, y Mona con su equipo desembarcaron, guiados por un robot de recepción hacia la sala de reuniones. Sentados en la elegantemente amueblada habitación, con sus pantallas holográficas y luces ambientales, Ang Xiao esperaba con paciencia. Las puertas se abrieron deslizándose y el equipo de emisarios entró, con sus pasos resonando suavemente. Se intercambiaron saludos y tomaron asiento, con el aire cargado de tensión diplomática. Soy la sargento del equipo de combatientes avanzados de la Federación de la Luz, Mona. Se presentó ella, con la voz confiada y directa, su postura irradiando la disciplina de una guerrera experimentada. Al percibir su presencia de grado calamidad, la interfaz de Ang Xiao se actualizó, confirmando la finalización de la segunda misión, en cadena de ER la gerencia de los primordiales, congelador del espacio-tiempo. El aumento en la conexión del alma con el émbar espacial le trajo una oleada de alegría, aunque mantuvo su expresión neutral. Yendo directo al grano, Ang Xiao dijo: La Federación de la Luz no suele tratar directamente conmigo. ¿Puedo preguntar el propósito de su visita? Es así. Respondió Mona con el rostro serio y profesional. La Federación está curiosa sobre tu ámbar espacial. Después de revisar nuestros registros, hemos encontrado que podría estar relacionado con uno de nuestros antiguos más allá del grado. Oh, ¿hubo algo así? Ang Xiao fingió sorpresa, aunque internamente estaba asombrado por su conocimiento. ¿Sabes sobre el congelador del espacio-tiempo? Indagó Mona con los ojos afilados y observadores. Después de una pausa calculada, Ang Xiao asintió. Déjame verificar. Un momento después continuó. Oh, ahora lo entiendo. Lo que quieres decir es que el congelador del espacio-tiempo y el ámbar espacial están conectados, ¿verdad? Mona, incapaz de descifrar su expresión estoica, insistió. Aún no podemos confirmarlo, es solo una hipótesis. Como descendiente del congelador del espacio-tiempo, solicité la ayuda de la Federación para contactarte y entender los orígenes del ámbar. ¿Por qué debería importarme la historia del ámbar espacial? ¿Cómo me beneficia eso? Preguntó Ang Xiao, levantando las cejas, aunque ya conocía los motivos subyacentes. Puedes estar tranquilo, explicó Mona, con un tono tranquilizador. Esto involucra a un ancestro de toda nuestra raza. La Federación solo está asistiendo en la investigación y agregando detalles a la base de datos pública. No tenemos intenciones respecto a tu ámbar espacial. Te creo, dijo Ang Xiao con el rostro impasible, sus palabras cargadas de un toque de sarcasmo que Mona quizás no captó. De verdad. Capítulo 883. Rompiendo el hielo y estableciendo condiciones. La vasta y tenuemente iluminada sala de conferencias a bordo del buque insignia del ejército, Estrella Negra vibraba, con la vibración constante de los motores cuánticos. Un recordatorio constante del inmenso poder que acechaba en las profundidades del espacio, mientras las tensiones se acumulaban entre las figuras reunidas. Mona, con su rostro sonrojado por una mezcla de vergüenza y determinación, podía oír el filo sarcástico en la voz de Ang Xiao, como una hoja cortando el aire artificial de la habitación. Sus mejillas ardían bajo el peso de ello. Pero ella persistió, con la postura rígida y profesional, en su uniforme elegante de cuello alto, adornado con el emblema de la Federación de la Luz, una estrella dorada contra tela oscura. En resumen, esperamos sinceramente que nos concedas acceso para investigar el ámbar espacial. La Federación de la Luz está preparada para ofrecerte una compensación que realmente refleje su valor, asegurándonos de que sea más que satisfactoria. Las palabras de Mona fluyeron con una diplomacia practicada, su tono firme, pero con un subtono de urgencia, como si negociara una tregua frágil. Ang Xiao, sentado al otro lado de la mesa de obsidiana pulida, que brillaba bajo el suave resplandor de las luces holográficas, hizo un gesto despectivo con la mano, con los ojos entrecerrados en una pizca de diversión. Lo rechazo. Su voz transmitía una autoridad fría e inquebrantable,
cada sílaba pronunciada con la precisión de alguien que tiene todas las cartas. Tan predecible. Pensó An Xiao para sí mismo, su mente analizando rápidamente los posibles resultados como flujos de datos en una red cuántica. Creen que pueden entrar aquí y exigir acceso a mis tesoros. Como si estuviera obligado a cooperar. No estoy obligado a cooperar. Agregó An Xiao, con el tono firme, recostándose en su silla de respaldo alto con una presencia relajada, pero dominante. Su corpulento cuerpo cubierto por una armadura negra ajustada que parecía absorber la luz ambiental de la habitación. La atmósfera en la sala de conferencias se volvió tensa, el aire espesándose con tensiones no dichas, como si las mismas paredes, forradas con paneles metálicos elegantes grabados con circuitos luminosos, pudieran sentir el cambio. Mona había anticipado esta resistencia. Blackstar era notorio por guardar sus tesoros universales como un dragón custodiando su oro. Ella hizo una pausa, fingiendo tomar un sorbo deliberado de su ornamentado vaso de cristal con néctar de caja importado, cuyo aroma frutal y suave se extendía por el aire mientras echaba una mirada a izquierda y derecha, escaneando las pantallas de alta tecnología y los guardias mecánicos silenciosos que se erguían como centinelas. Luego, bajó la voz de manera conspiradora, cambiando de tema con la suavidad de un político experimentado. Su Excelencia Blackstar, no estoy del todo segura de cómo formular esto, pero ¿cuáles son sus pensamientos sobre la Federación de la Luz? La pregunta de Mona fue entregada con una mezcla cuidadosa de curiosidad y cautela, sus ojos clavados en los de An Xiao con una intensidad que traicionaba su nerviosismo. Gotas de sudor brillando en su frente bajo el aire fresco y reciclado de la habitación. Finalmente están probando mi postura. Reflexionó An Xiao internamente, sus pensamientos agudos y analíticos como un depredador evaluando a su presa. Esto es su manera de tantear el terreno antes de sumergirse. ¿Mis pensamientos? Debería ser yo el que te pregunte eso. Respondió An Xiao, con la voz goteando sarcasmo seco, una sonrisa irónica jugando en sus labios, mientras se inclinaba hacia adelante, los dedos tamborileando rítmicamente sobre la mesa. Ayudaron a la Iglesia Arcana durante la batalla del planeta Faro, solo para dar la vuelta y apoyar al Imperio Carmesí. Me pregunto si debería verlos como enemigos o como posibles amigos. ¿Qué opinas de eso? Sus palabras eran incisivas y escrutadoras, reflejando su personalidad astuta como estratega que nunca pasa por alto un detalle. Mona reflexionó por un momento, con el ceño fruncido en pensamiento, las líneas en su rostro profundizándose mientras sopesaba su respuesta. Finalmente, respondió con una resolución solemne, su voz firme y sincera. Aunque pertenecemos a facciones diferentes, estamos genuinamente interesados en construir una amistad contigo, Su Excelencia Blackstar. Su tono transmitía un toque de calidez, un intento de acortar distancias con sinceridad, aunque sus ojos destellaban con el cálculo propio de un diplomático. An Xiao levantó las cejas, el gesto enfatizando su sorpresa, con sus rasgos afilados, rodeados por un cabello corto y oscuro, transmitiendo una mezcla de intriga y escepticismo. En ese caso, vayamos al grano. Siempre seremos rivales por nuestras facciones, pero podríamos convertirnos en socios comerciales sólidos. No tendrías objeción, ¿verdad? El diálogo de An Xiao fluía de forma natural y confiada, sus palabras adaptadas a su naturaleza pragmática, siempre en busca de beneficios mutuos. Claro que no. Mona respondió sin vacilar, su acuerdo rápido y seguro, reflejando las directivas de sus superiores que le habían inculcado antes de esta misión. Sabía que las tres civilizaciones universales a menudo equilibraban sus guerras con redes comerciales intrincadas, cooperando en vastas industrias a pesar de sus rivalidades. En esta era de integración interestelar, tales alianzas aumentaban los costos del aislamiento, uniendo a las civilizaciones mediante lazos económicos. Las civilizaciones universales rara vez prohibían a sus aliados de más allá del grado a expandir sus negocios a otros territorios,
aunque compartir información sensible podría generar graves consecuencias. Aún así, penetrar en los mercados de otra facción significaba enfrentar resistencia de organizaciones locales, lo que hacía cruciales las relaciones oficiales. Mona continuó, gesticulando hacia los mapas estelares holográficos que flotaban sobre la mesa con sus colores cambiando como un cosmos vivo. Estoy seguro de que estás al tanto de nuestro enfoque. Entre las 3 civilizaciones universales, somos las más inclusivas. Bienvenimos a grupos financieros y organizaciones de todo el universo para que prosperen y se expandan. Dado que el anillo estrellado fragmentado está bajo nuestra jurisdicción, podríamos decir que siempre hemos sido socios indirectos en ese sentido. Su explicación era ahora más vívida, infundida con orgullo por los territorios prósperos de su civilización, donde los centros comerciales bulliciosos rebosaban de innovación y riqueza. En contraste con la dinastía carmesí de mano dura y la iglesia arcana de inclinación espiritual. An Xiao asintió pensativamente, su expresión reflejando una consideración genuina, mientras la luz ambiental proyectaba sombras que acentuaban su mirada concentrada. Esto era cierto. La reputación de la Federación por su abundancia estaba bien ganada. Dado que estás tan interesado en ser amigos, al menos muestra un poco de sinceridad real. Construir una relación requiere inversión, y lo digo literalmente. Sonrió, su tono ligero pero indagador, revelando su personalidad astuta y oportunista. Si estás abierto a ello, podemos ayudar al ejército de Black Star a expandir sus operaciones dentro de la Federación de la Luz en cualquier momento. Mona respondió con entusiasmo, inclinándose ligeramente como si estuviera cerrando un acuerdo. Los ojos de An Xiao se movieron rápidamente, analizando el subtexto, mientras su mente reconstruía la estrategia de la Federación. Habían usado el embar espaciotemporal como cebo antes de pivotar hacia el comercio, una jugada a largo plazo para calentar las relaciones y eventualmente asegurar acceso. Como el demandado, An Xiao tenía la ventaja y no veía necesidad de responder de inmediato. De acuerdo, lo discutiremos más adelante. No tengo planes al respecto por ahora. Su respuesta fue calmada y medida, ganando tiempo. Entendido. Si tienes otras peticiones en mente, haremos todo lo posible por acomodarlas. De cualquier manera, la Federación de la Luz está ansiosa por colaborar contigo. El tono sincero de Mona persistía, sin prisa, ya que su civilización podía permitirse esperar el desbloqueo del cetro de los 10.000 deidades. Otras peticiones. Los ojos de An Xiao brillaron con una inspiración repentina, una sonrisa astuta extendiéndose por su rostro al recordar agravios pasados. Personalmente, no me opongo a hacer amistad con la Federación, pero considerando que la última vez apoyaron a la Iglesia Arcana en mi contra, tu sinceridad debe incluir una disculpa adecuada. Se refería al incidente del dispositivo de transporte de apertura multidimensional del cielo, un error de cálculo, por su parte que había tensado las relaciones, aunque les había servido en su momento. Los ojos de Mona se iluminaron con esperanza, temía más el silencio de An Xiao que sus demandas. ¿Qué exactamente tienes en mente? Aquí va el trato. Si me haces un favor, dejaré que los errores del pasado queden atrás y podamos empezar de cero. Las palabras de An Xiao eran más naturales, infundidas con su estilo carismático y directo. ¿Qué necesitas? Mona se enderezó en su asiento, su postura alerta, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Esgod estuvo involucrado en la batalla del planeta Faro, y aunque la dinastía ha estado persiguiendo a los remanentes de la Iglesia Arcana, ahora están tras ese cómplice. Tengo una cuenta pendiente enorme con Esgod, así que si ayudas a la dinastía y a mí a acorralarlo y derrotarlo, podemos limpiar la pizarra. ¿Qué te parece? El tono de An Xiao se volvió solemne, su voz cargada del peso de venganzas pendientes, con los puños apretados ligeramente sobre la mesa para transmitir su intensidad. Mona se sorprendió, su asombro evidente en el ensanchamiento de sus ojos. Esperaba demandas egoístas, no una invitación a cazar a Esgod. Sobre eso, no puedo decidir de inmediato.
Tendré que reportarlo a mis superiores. Habló con sinceridad, su voz mesurada. Pero desde mi perspectiva, hay una buena posibilidad de que acepten. Los beneficios potenciales. Abordar una amenaza de larga data. Lo hacían atractivo. En ese momento, uno de los guardias mecánicos que estaba rígidamente detrás de Anxiao dio un paso adelante con una marcha precisa y mecánica, quitándose el casco para revelar un anfitrión mecánico sofisticado. Una voz electrónica, fría y carente de calidez, emanó de él. En cuanto a este asunto, yo puedo manejarlo por ti en su lugar. Anxiao se giró, con los ojos abriéndose ligeramente al reconocer la tecnología avanzada del anfitrión, cuya superficie brillaba con circuitos intrincados que sugerían una artesanía de más allá del grado E. ¿Y tú eres? Emperador mecánico, Manison, el antiguo Palpatine. La introducción fue directa, con un aire de autoridad inquebrantable. La expresión de Anxiao cambió a una de cautela, sus instintos activándose al percibir la amenaza potencial, aunque aún no se detectaban fluctuaciones de energía de más allá del grado. ¿Manison? ¿Aquí? Esto es inesperado. Pensó Anxiao, su mente girando con precaución. ¿Cuál es su ángulo en todo esto? Mona se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Cuando Su Excelencia Manison se enteró de nuestra visita a ti, pidió unirse a nosotros. Blackstar, en realidad, he querido conocerte desde hace tiempo. Esta fue la oportunidad perfecta. La voz electrónica de Manison carecía de emoción. Pero había un trasfondo de intención, como una máquina calculando su próximo movimiento. No soy bienvenido. La pregunta fue directa, casi retadora. Los pensamientos de Anxiao volaron, rápidamente enmascarando su cautela con una sonrisa diplomática. Por supuesto que sí, solo me parece una coincidencia curiosa. He oído hablar de tu renombrado nombre durante años y siempre quise conocerte, pero las circunstancias nunca se alinearon. Su respuesta fue fluida, adaptándose a la situación con su ingenio característico. Mona se levantó, percibiendo el cambio. Este es mi número de comunicador. Transmitiré tu propuesta a los niveles superiores, y tendrás noticias pronto. No interrumpiré más en su discusión. Su Excelencia Manison, lo esperamos en la nave espacial. El anfitrión mecánico asintió, y Mona salió de la habitación, guiada por las direcciones holográficas de Philip, con los pasos de ella resonando por el corredor. Ahora solo, el anfitrión de Manison se volvió hacia Anxiao. Jeje, Su Excelencia Blackstar, esto debería ser nuestro primer encuentro adecuado. La risa sonaba forzada a través del filtro electrónico, evocando una sensación de inquietud. Para ser precisos, todavía no hemos conocido de verdad. Has visto mi cara, pero yo no he visto la tuya. Ansia respondió con picardía, su tono travieso mientras sondeaba las verdaderas intenciones de Manison. Habrá oportunidades. El anfitrión gesticuló hacia su pecho. ¿Te importaría si transfiero mi conciencia aquí? Anxiao negó con la cabeza en señal de acuerdo. Foboom. Una oleada de energía inundó al anfitrión, con electricidad dorada arqueándose por su estructura con una intensidad chispeante, mientras Manison activaba el descenso del Señor. Los movimientos del anfitrión se volvieron fluidos, casi vivos, mientras giraba el cuello. Así está mucho mejor. Anxiao sonrió por fuera, pero por dentro sintió una oleada de asombro. La inmensa fuerza mecánica que emanaba del anfitrión ejercía una presión sutil, recordándole solo al aura de Sgoth entre los más allá de grado a que había enfrentado. ¿Qué nivel ha alcanzado? Esto es solo un anfitrión, no su cuerpo verdadero. Anxiao reflexionó con respeto mezclado con cautela. Su Excelencia Manison, ¿qué le parece si cambiamos de lugar? Anxiao sugirió, inclinando la cabeza hacia la puerta. Claro. ¿Podrías darme un tour de la sede de tu ejército Blackstar? Manison aceptó con la voz firme. De acuerdo. Mientras se ponían de pie y salían de la habitación,
manteniendo una conversación ligera sobre innovaciones mecánicas y diseños de sedes. Anxiao vigilaba atentamente la red cuántica a través de Philip, en busca de cualquier intrusión encubierta. Su discusión se mantuvo en la superficie, tocando temas como materiales avanzados y tecnologías, con Manison compartiendo ideas que destacaban su vasta experiencia, acumulada a lo largo de siglos. Es impresionante, no es de extrañar que lo llamen el emperador mecánico. Anxiao reflexionó, manteniendo su guardia alta. Pero no bajaré la defensa. Manison, concentrado en el intercambio, eventualmente regresó al tema. Ah, sí, mencionaste lo de lidiar con Esgod. Esgod está en el río estelar primigenio, que es mi territorio. Si la Federación está de acuerdo, seré yo el que tome la iniciativa. Manison explicó volviéndose hacia Anxiao. Naturalmente, tengo mis propias motivaciones. ¿Cuáles son? Anxiao preguntó con la curiosidad despertada. Primero, le advertí a Esgod que se mantuviera fuera de mi dominio. Segundo, espero obtener algo de ti. Manison fue directo, exponiendo sus intenciones con franqueza. Algo de mí, probablemente uno de mis tesoros universales, como el cubo de evolución o el ámbar espaciotemporal. Anxiao especuló, entrecerrando ligeramente los ojos. Al entrar en un pasillo flanqueado por salas de entrenamiento de combate, con el zumbido de escudos de energía y simulaciones de entrenamiento llenando el ambiente, Manison propuso. Dado que estamos aquí, ¿por qué no practicamos un poco? ¿Aquí? Anxiao dudó, sabiendo que su poder podría devastar el área. Tranquilo, solo traje este anfitrión. Manison aseguró. Tú también puedes usar otro anfitrión. Lo detendremos al primer contacto, para mantenerlo controlado y nuestra amistad intacta. Esto podría ser una oportunidad para medir su fuerza. Anxiao pensó, sopesando los riesgos. Después de una respiración profunda, asintió. Está bien entonces. Su acuerdo preparó el escenario para un duelo controlado, permitiendo a Anxiao echar un vistazo a los atributos de Manison, mientras mostraba su propio crecimiento más allá del umbral de 52 de energía.